Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de entrevistas en el marco del segundo Congreso Internacional de la Educación, UNAE. En este momento nos encontramos en compañía de Joan Santacana Mestre. Él nos acompaña desde España, quien dirigirá una de las ponencias magistrales en esta jornada del segundo Congreso. Bienvenido a Cuenca, bienvenido al Ecuador, Joan. ¿Qué enseñar de la historia y qué no? Vamos a ver, la historia que nos sirve es aquella que de alguna forma nos proporciona un pensamiento crítico ante la realidad. Entonces lo más importante de la historia son sus métodos de análisis. Es decir, no es tan importante, todo puede ser importante, pero no es tan importante la reproducción de los hechos como conocer de qué forma nosotros llegamos al conocimiento del pasado. Entonces, esta es la historia que hay que enseñar, porque son los métodos para conocer el pasado, porque si no el pasado no nos sirve. ¿Cómo podríamos enfocar esta reflexión a nivel de la formación pedagógica actual? Sí, es fundamental. Vamos a ver, nadie enseña lo que no sabe. Entonces, un maestro, para enseñar algo, tiene que saberlo, pero además tiene que saberlo mucho más de lo que en realidad tiene que enseñar. Tiene que tener un conocimiento más profundo. Entonces, en ese sentido, si yo tengo soy maestro y he de enseñar historia, lo más importante es que yo enseñe cómo se ha construido esa historia. Veamos un ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo. Tomemos un personaje importante en la historia de este país. Podemos tomar a cualquiera, desde el general Sucre a Pizarro, ¿no? Esos personajes son todos personajes que pueden ser glorificados o pueden ser hundidos, es decir, depende de los testigos de la época que nosotros analicemos, ¿no? Sobre Pizarro podemos encontrar documentos que dicen que era un asesino, un personaje absolutamente, un zorro, un personaje cruel, analfabeto, ¿no? Y otros testigos que lo elogian como, en fin, casi un dios. Igual ocurre con Sucre, ¿no? O con sus asesinos. ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué lo asesinaron? ¿No? Todo eso en la época generó una serie de documentos, generó un montón de testigos, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros conocer de ese pasado? Nosotros solo tendremos una idea propia de quién fueron esos personajes si valoramos quiénes son esos testigos, quiénes elogiaban a Pizarro, los que salieron beneficiados de su conquista. Porque claro, entonces quizás sus elogios no merecen un crédito excesivo, ¿no? Esta es un poco la función de la historia. ¿Y cómo cambiar esa manera en la que hemos venido conociendo la historia, por ejemplo, a nivel de nuestro país? ¿Cómo cambiar eso ya en las aulas de clase? Es difícil. Es difícil porque el cambio no solo implica un cambio en las aulas, es un cambio en estratos muy distintos de la sociedad. Es un planteamiento de cómo, casi de cómo concebir el conocimiento. La enseñanza de la historia no es distinta de la enseñanza de la física o de las ciencias naturales. Lo que cambia es el contenido. Veamos, ante un hecho cualquiera, nosotros lo que hacemos es plantearnos unas hipótesis. ¿Por qué ocurrió? Ocurrió por esto, ocurrió por lo otro. ¿Quién fue responsable? ¿Quién es? Etcétera. Eso son hipótesis, posibilidades lógicas, razonables, a veces erróneas, ¿no? El segundo paso es ver esas hipótesis, cómo las puedo yo comprobar
yo solo las puedo comprobar yendo a las fuentes. Pero las fuentes, los testigos, los que estaban, yo no estaba, el pasado no existe ya, yo no estaba, ningún maestro estaba, entonces tenemos que ir a los que estaban, cómo lo percibieron ellos. Pero claro, una vez yo he visto, he oído lo que ellos decían, tengo un tercer paso, ¿no? Que es los contemporáneos no tienen una opinión unánime. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, igual que ocurre en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, es ahí en donde empieza el pensamiento crítico, es ahí. Y es a partir de ahí en donde finalmente yo puedo hacerme una idea en función de que de mi propia forma de ver el pasado. ¿Bien? Pues esto ocurre en todas las disciplinas, es decir, cualquier fenómeno físico, yo primero lo observo, y evidentemente el científico emite una hipótesis, ¿no? La luz, ¿qué es? ¿Una onda? ¿Qué es? Entonces emiten hipótesis. Luego, claro, tendremos que ir a buscar las fuentes para, en el caso de la ciencia será la experimentación, etcétera, para ver en qué se fundamenta esa hipótesis. Pero luego yo finalmente tendré que, porque las fuentes serán distintas, me darán resultados distintos, no serán unánimes. Los resultados de la investigación normalmente no son unánimes. Entonces yo tendré que utilizar el pensamiento crítico. Entonces, claro, es esto lo que hay que transformar, pero transformar esto es siempre una tarea muy difícil porque el pensamiento irracional, el pensamiento mítico es más fácil, es más simple, es mucho más fácil creer en la desigualdad humana que en la igualdad, porque a los humanos los vemos desiguales. Sí, unos son de un color, otros de otro. Entonces es muy fácil estigmatizar eso y decir, bueno, de la misma forma que hay perros que son cazadores y otros que son falderos, hay humanos que son tal y que son cual, y estigmatizarlos. Ese es el pensamiento irracional, no lógico, ¿no? No es el pensamiento científico, claro, y ese pensamiento es mucho más fácil de transmitir. Siempre la demagogia es más fácil que la honestidad científica. Por lo tanto, la pregunta suya es complicada. ¿Cómo lograr eso? La escuela es un reflejo de la sociedad. No es la sociedad, no es la escuela la que hace la sociedad, sino que es la sociedad la que hace la escuela. Entonces, claro, depende de los planteamientos que esta sociedad vaya generando, vamos a tener una escuela o vamos a tener otra, ¿no? Podemos tener maestros capaces de luchar contra las tendencias dominantes, ¿no? Pero lo tienen difícil. En su experiencia docente y en estos años de investigación también, ¿hay algún modelo a nivel de Latinoamérica quizá que haya sido como relevante, que ya empezó a tomar o adaptar esta manera que usted propone de mirar la historia y eso también transmitirlo en lo que es la labor docente? No, yo no creo que haya modelos, no solo en Latinoamérica. Yo pienso que, bueno, en Europa tampoco hay modelos. Es decir, que las ciencias hay que enseñarlas en función de su método, es algo sabido por todos, ¿no? El problema es traducir esto de forma sistemática, hacerlo de forma sistemática, hacerlo de forma generalizada, hacerlo de forma coordinada. Entonces, por lo tanto, el método es conocido. Yo creo que no hay ningún maestro que acepte que él no enseña análisis crítico. Todos los maestros decimos que nosotros lo que queremos es enseñar un pensamiento crítico, pero ahora en nuestras aulas eso no ocurre. Entonces no hay un modelo, sí que hay grupos, sí que hay maestros, sí que hay docentes, sí que hay universidades que se plantean eso y lo hacen, ¿no? Pero eso no se ha traducido nunca, jamás, ni creo que tampoco eso ocurra nunca en un modelo. Porque en el fondo esto es, vamos a ver, es el método científico está trazado desde hace siglos, ¿no?
la aplicación del método, todo docente deberíamos saberlo, ¿no? ¿Por qué no se hace? No se hace por distintas razones. En primer lugar, por los currículums académicos. Los currículums académicos normalmente, tal como se construyen, impiden desarrollar métodos eficaces, porque en un currículum entran hay muchísimos interlocutores para fabricar un currículum, ¿no? Y además el currículum no solo tiene objetivos educativos, tiene objetivos políticos, entonces es el resultado de un pacto normalmente. Por lo tanto, los currículums suelen ser un obstáculo. Luego hay obstáculos en la propia formación de maestros. En nuestras latitudes el maestro ha sido siempre el último eslabón del sistema tecnocientífico, es decir, otras profesiones pasan van por delante del maestro, ha sido siempre el último eslabón, ¿no? Claro, cambiar eso es difícil. Ustedes están ahora en una posición de intentar hacer eso. No es una cosa fácil. Hay que tener presente que eso no se consigue en 3, en 4 años, ni en una década. Ustedes van a tener muchísimo esfuerzo continuado. Yo no conozco la realidad de Ecuador suficiente para opinar, pero sí intuyo que están en un buen camino. El problema es mantener el ritmo durante décadas para que esto se consolide en un cambio realmente de mentalidad hacia mentalidades capaces de analizar la realidad críticamente, científicamente, ¿no? Maestros que sean capaces de investigar ellos mismos, porque el maestro debe tener una parte de investigación, no es como quien toca el organillo y da vueltas a un discurso aprendido, no, esto ya no sirve, ¿no? Entonces, esto es complicado. Está en un camino, ¿no? Pero... Con sus importantes apreciaciones, terminamos con este espacio de entrevistas. Estuvimos con Joan Santacana Mestre, quien nos acompaña desde España y estará durante estos días acompañándonos en este segundo Congreso Internacional de Educación. Nos volveremos a conectar más adelante. Muchas gracias.